Buenos días, soy Iram Hurtado. Este día el mundo despertó con la noticia, sobre todo México, de la muerte del Papa Francisco. El señor Bergoglio falleció a los 88 años de edad y para esto vamos a hablar precisamente con mi compañera Paola Rojas, que ya está en vivo y en directo desde Italia con todos los detalles de la muerte del Papa Francisco. Mi querida Pao, ¿cómo estás? Buenos días, vamos contigo. Querido Iram, muy buenos días para ti, buenas tardes para mí desde el sur de Italia, en camino a Roma justamente para cubrir la información vinculada con la muerte del Papa Francisco, quien había estado pues delicado de salud desde hace varias semanas. Recordemos que fue internado en el Hospital Gemelli el 14 de febrero. Lograron darlo de alta el 23 de marzo y bueno, pues en los días recientes se le pudo ver justamente siendo parte de algunas de las celebraciones por la Pascua en el Vaticano. El Papa Francisco se anunció esta mañana a las 7:35 de la mañana su fallecimiento. Había tenido pues esta neumonía y se escuchan aquí las campanas ¿sí? de la Catedral de Monopoli. Me encuentro en esta pequeña ciudad italiana al sur de este país, en la cual, como en muchas otras, han estado repicando las campanas, incluso de una forma especial. 88 veces sonó la campana por los 88 años que tenía el Papa Francisco al momento de su muerte. Jorge Mario Bergoglio, el primer latinoamericano en llegar al Vaticano, el primer jesuita en convertirse en papa y que adquirió el nombre de Francisco, Papa Francisco, por San Francisco de Asís. Fue justamente una persona que desde siempre tuvo pues problemas respiratorios. Probablemente hay quien no lo sabe, pero el Papa Francisco, cuando era joven, cuando tenía 21 años, sufrió una intervención, tuvo una infección respiratoria y tuvieron que extirparle un pulmón. Así que desde siempre estuvo comprometida su salud respiratoria y bueno, pues con esta neumonía y a los 88 años de edad su salud se fue pues complicando hasta finalmente llevarlo a su fallecimiento. Un papa muy querido, un papa pues muy entrañable para muchas personas porque se pronunció siempre a favor de los pobres, a favor de los migrantes, a favor incluso de aquellos, pues siempre no solamente relegados, sino discriminados por la Iglesia Católica. Por ejemplo, él propició que hubiera comunicación con la comunidad lésbico-gay. ¿Quién soy yo para juzgar a un gay?, dijo alguna vez el Papa Francisco, generando pues muchísimas reacciones dentro del mundo católico, pero por supuesto pues una gran aceptación por parte de todas las mentes progresistas del planeta. Un hijo de italianos, nacido en Buenos Aires, que buena parte de su vida pues la dedicó justamente a trabajar en favor de los más desfavorecidos y bueno, pues se ordenó como cura en 1969. Se convirtió luego en arzobispo y luego en cardenal y llegó finalmente a el pontificado hace 12 años. Así que cumplió apenas este diciembre 88 años de edad y apenas en marzo cumplió 12 de pontificado. Un hombre conciliador, un hombre austero, que precisamente pidió, fue una de sus peticiones, pidió ser despedido de forma muy austera, como lo era él. Pidió que no se trate de fiestas pomposas. ¿Y qué es lo que se sabe con respecto a lo que ocurrirá en las próximas horas y los próximos días aquí en Italia, luego de que se diera a conocer la muerte del Papa Francisco? Bueno, se sabe ya que va a ser enterrado en la Basílica de Santa María Maggiore. Y algunos se preguntarán por qué no enterrarán al Papa en San Pedro. Bueno, esta es una petición que él mismo hizo, ser enterrado en Santa María Maggiore, que es una de las 4 basílicas papales de Roma. Él le tenía una gran devoción a la Virgen María y por eso elige una basílica. Estamos hablando de un espacio al que él acudía para orar cada vez que tenía algún viaje internacional, pues sí, algún motivo para salir del Vaticano, para salir de Roma, acudía a Santa María Maggiore y será en esa basílica en donde será enterrado.
Todo esto en el año jubilar. Esto es muy importante decirlo, recordar que estamos en pleno jubileo, el año jubilar que ocurre cada 25 años. Y bueno, pues este 2025 es año jubilar, es año en el que se abre la puerta del jubileo y muchísimos fieles católicos han acudido a Roma justamente por tratarse de un año jubilar, por las celebraciones de la Pascua y porque la salud del Papa venía estando muy comprometida. De hecho, a pesar de que estuvo internado, como ya mencionaba, en el Hospital Gemelli durante varios días, pues luego de haber sido dado de alta, el Papa Francisco apareció en algunas de estas celebraciones justamente por el año jubilar y por las celebraciones de la Pascua. Apenas ayer se le vio en algunas de estas celebraciones, en el Domingo de Resurrección, que es un día pues tan importante para los fieles católicos. Tuvo aún la oportunidad, sí, de celebrar el Domingo de Resurrección, el Domingo de Pascua, el Papa Francisco. También en días anteriores, bueno, había recorrido algunos de los puntos del Vaticano, y en este lunes de Pascua es cuando pues pierde la vida el Papa Francisco. Y sí, se mencionan ya algunos nombres, que se contemplan para sucederlo, si bien se prevé que sea un cónclave complejo por la situación al interior de la Iglesia Católica, donde ha habido, digamos, tensiones y discrepancias, pero también por todas las tensiones que hay en el mundo. Se mencionan nombres como el de Ricardo Blázquez, el de Luis Francisco Ladaria. Se menciona también a Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, a Matteo Zuppi, italiano, de 69 años, y a Luis Antonio Tagle, un cardenal filipino de 67 años. Sin embargo, no hay digamos que un claro favorito, así que se prevé, insisto, que será un cónclave complicado. Cónclave es este ejercicio, este proceso que se realiza en el Vaticano para justamente poder designar a quien será el nuevo Papa. En Argentina, el país del cual era originario, se decretaron ya 7 días de duelo por la muerte del Papa Francisco. En muchos países europeos, como España, se decretaron al menos 3 días de duelo. Aquí en Italia, decirles que, bueno, pues muchas de las iglesias, en prácticamente todas las iglesias italianas, hubo desde luego una reacción al anuncio de la muerte del Papa Francisco, repicando las campanas. Se colocaron fotos del Papa junto a los altares de las diferentes iglesias, y bueno, pues repicaron, sí, en varias ocasiones. En el caso, insisto, de la Catedral de Monopoli, en donde me encuentro ahora, repicó 88 veces, que eran los años que tenía el Papa Francisco. Este próximo miércoles va a ser trasladado, los restos del Papa Francisco serán trasladados a San Pedro para un último adiós, así que tendremos oportunidad de estar desde ahí. Yo me estoy trasladando justamente hasta Roma para compartirles esto que ocurrirá allá en San Pedro, la información que surja en las siguientes horas, en los siguientes días, y también esto que, pues podría suceder el próximo miércoles en San Pedro. Bueno, pues mientras tanto, compartirles desde aquí algunas de las reacciones de los mandatarios que ya han reaccionado a lo largo de todo el mundo a la muerte del Papa Francisco. Donald Trump, con quien tuvo discrepancias en su momento, dijo: descanse en paz, que Dios bendiga al Papa y a quienes lo amaron. La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló de él como un humanista que optó por los pobres, un humanista que trabajó a favor de la paz y de la igualdad, un humanista que dejó un gran legado de amor al prójimo. Hubo también ya las condolencias oficiales por parte del gobierno de México. Y bueno, pues es parte de lo que puedo reportarles desde aquí, insisto, ya en Italia, en camino a Roma, para tenerles directamente desde el Vaticano el resto de la información en torno a la muerte de Francisco, este Papa pues muy querido, insisto, un hombre conciliador, un hombre muy simpático, un hombre muy futbolero. Él era, se decía, hincha del Club San Lorenzo, e incluso me tocó alguna vez, y esto les comparto, en el Vaticano, escucharlo con mucha gracia, recorriendo ahí en el Vaticano, cuando se encontró con una persona que llevaba una camiseta del River. Su equipo, el San Lorenzo, le había ganado a River, lo vio ahí
le había ganado por 3 goles y le dijo, vos te comiste 3, divirtiéndose con el triunfo de su pequeño equipo, el San Lorenzo, que había vencido al inmenso River. Así que un papa, pues sí, muy simpático, muy futbolero, que bailaba tango, que se acercaba de manera muy natural y muy hermosa a las personas y que, bueno, pues abrió también camino para las mujeres, lo cual no es poca cosa, siendo pues la cabeza de la Iglesia Católica, una institución profundamente tradicional. Él sí abrió camino para que algunas mujeres tuvieran la oportunidad de alcanzar altos cargos administrativos dentro del Vaticano. Así que digamos que en ese contexto de lo que es la institución de la Iglesia Católica se le puede considerar un papa feminista, un papa que buscó terminar con la discriminación, insisto, propiciando la empatía y la conciliación con las distintas comunidades, las distintas incluso orientaciones, preferencias sexuales, un papa que habló a favor de los migrantes, un papa que buscó siempre que estuviera cercanos a aquellos, insisto, más desfavorecidos y que ha pedido ahora en este contexto, antes de su fallecimiento, que su despedida sea una despedida simple, una despedida austera, como lo fue él y como lo recordamos sobre todo al inicio de su pontificado, en esos primeros días que, pues justamente se convirtió en papa, cuando desconcertó a muchos en el Vaticano por sus peticiones de no tener tantas personas a su servicio, de vestir de manera más austera, de incluso vivir dentro de espacios pues más austeros y más simples al interior del Vaticano. Pero nos vamos a enlazar, ¿sí? Nos vamos a enlazar, entiendo, porque desde luego México ha reaccionado a esta noticia, los fieles católicos en México han reaccionado a esta noticia, así que muchos han acudido a la Basílica de Guadalupe, hasta donde se encuentra mi compañero José Antonio García. Te escuchamos, José Antonio, con tu reporte. ¿Cómo estás hoy? Muy buenos días. Paola, muy buen día. Las campanas aquí en la Basílica de Guadalupe repican de manera muy lenta a señal de duelo tras esta lamentable noticia que ha conmovido a todo el pueblo mexicano, o a la gran mayoría del pueblo mexicano. Aquí, bueno, pues se abrieron las puertas minutos después de las 6 de la mañana y han comenzado a llegar algunas personas para pues mostrar su dolor, para realizar alguna oración. Y bueno, pues nos ha informado en estos momentos que esta misa solemne, que va a ser denominada Corazón Agradecido, convocada por la Arquidiócesis de México, será a las 12 del día. Aquí se ha hecho pues un llamado a toda la comunidad religiosa de México, a los grupos de sacerdotes, pues a todas las personas que quieran pues participar de esta solemne misa a las 12 del día, pero también a las 9 de la mañana los sacerdotes aquí de la Basílica van a realizar pues una misa en la que, bueno, pues también habrá una mención especial a la muerte de el Papa. Pues que es uno de los recintos más importantes de América, está pues recibiendo esta noticia, porque bueno, pues hay que recordar el acercamiento que tenemos los mexicanos con los papas, y bueno, pues estaremos participando en esta solemne misa a las 12 del día aquí en la Basílica de Guadalupe. Paola, Irán, la información que tenemos aquí desde la Basílica de Guadalupe. Y te lo agradezco muchísimo, José Antonio. Agradezco también, por supuesto, la presencia, agradezco y saludo la presencia de mis compañeros en el estudio. Paco Sea, te saludo nuevamente. Cristal Mendívil, ya estás también ahí como parte de esta transmisión especial
por la muerte del Papa Francisco. Vamos a estar compartiéndoles todos los pormenores de la muerte del Papa Francisco, insisto yo, en el sur italiano, pero ya en camino a Roma, para tenerles desde ahí toda la información. Paco Cristal, directamente desde el foro allá en México, y bueno, pues nos enlazaremos a los distintos puntos, a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México también con más reportes, pero por lo pronto tenemos que ir a una pausa, es breve y regresamos con ustedes, no se vayan. Muy buenos días, qué bueno que siguen con nosotros a través de Imagen Televisión en esta cobertura especial por la muerte del Papa Francisco, por la muerte de Jorge Mario Bergoglio. Esta mañana yo los saludo desde Italia, los saludo desde el sur de Italia en camino a Roma para dar cobertura justamente a este fallecimiento. Esta mañana se dio a conocer a las 7:35 de la mañana la muerte del Papa. Lo mencionábamos ya, había estado muy comprometida su salud en las semanas recientes, estuvo internado. Fue dado de alta el 23 de marzo y bueno, pues en estos días lo que se daba a conocer era una mejoría en su salud. Incluso tuvo algunas apariciones públicas, apenas ayer su última aparición pública justamente allá en el Vaticano con motivo del Domingo de Resurrección, el Domingo de Pascua. Y es que son fechas muy relevantes para los fieles católicos, desde luego por la celebración de la Pascua, pero también porque este es un año jubilar, un año que atrae a fieles católicos de todo el mundo, justamente hasta el Vaticano, hasta Roma, para poder cruzar la puerta del jubileo y con ello recibir el perdón de todos sus pecados. Así que Semana Santa, año jubilar y con la salud del Papa en un momento complejo, pues muchísimos fieles católicos han estado en Roma con ese motivo. Y ahora con su fallecimiento, pues aún más, porque se ha dado a conocer, si bien él pidió que sea una despedida sencilla, una despedida austera, se ha dicho ya que el próximo miércoles serán llevados los restos del Papa hasta San Pedro para que pueda haber esta oportunidad de un último adiós, para que justamente puedan despedirlo quienes tengan esa posibilidad. Ahí estaremos desde el Vaticano, ahí estaremos en Roma compartiéndoles toda la información luego del fallecimiento del Papa Francisco, el Papa jesuita, el Papa latinoamericano, el Papa de los pobres, así lo llaman muchos, y aliado de alguna manera con las limitaciones, digamos, de una institución como la Iglesia Católica, aliado de las mujeres, aliado de la diversidad sexual, al menos una persona con disposición a escuchar a personas con pensamiento distinto y con una vida que no necesariamente era aceptada por otros papas. Así que estaré desde acá, insisto, compartiéndoles toda la información y ustedes pues también están atentos a todas las distintas reacciones a nivel global y lo que se ha programado allá en México. Mencionaba ya Paco Cristal que el propio Donald Trump ha hablado luego de la muerte del Papa, pero la presidenta Sheinbaum habló de él como un humanista que deja un gran legado de amor al prójimo y hay, entiendo ya, liturgias y celebraciones programadas en México justamente con motivo de la muerte del Papa Francisco. Paco Cristal. Sí, así es. La Basílica de Guadalupe ya han anunciado que la misa de mediodía se la van a dedicar al Papa Francisco y también ha habido una carta que ya estaba previamente escrita por el Cardenal Primado de México, Carlos Aguiar Retes, y sí, habrá celebraciones, por supuesto, aquí en nuestro país, mi Pau.
Y bueno, precisamente lo que estaba diciendo Paola de la presidenta Claudia Sheinbaum, que reaccionó a la muerte del Papa en la conferencia del pueblo, dijo que fue un humanista que optó por la paz, por los pobres y la igualdad, dejando un legado de verdadero amor al prójimo para los católicos y los que no lo son. Es una gran pérdida. Haberlo conocido fue un gran honor y privilegio. Descanse en paz, eso lo dijo en su red social en X, pero también en la mañanera le dedicó algunas palabras. Ya dedicó algunas palabras, mi querido Paco, Irán, Paola. La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el Papa Francisco durante esta conferencia matutina de hoy, de este lunes, arrancando así la semana. Estas fueron sus palabras. Nuestro abrazo a todos los católicos de México, pero también a los no católicos. El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz, así que es una pérdida dolorosa. Que en paz descanse. Nuestro abrazo y cariño a todo el mundo y en particular a las y los católicos de México. Así es, que en paz descanse el Papa Francisco. Vámonos ahora a las calles con mi querido Rodolfo Dorantes, que está en vivo y en directo desde la Catedral de la Ciudad de México y nos tiene información importante. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Vamos contigo. Gracias, qué gusto saludarte. Efectivamente, pues estamos muy pendientes todavía aquí en la Catedral Metropolitana, en el corazón de la ciudad, donde, bueno, pues quiero comentarte, Irán, que en punto de las 8 de la mañana abrieron las puertas de esta Catedral Metropolitana. Han comenzado a ingresar algunos fieles precisamente a este templo. Han llegado también algunos turistas, quienes, bueno, pues están a las puertas de este templo. Quiero comentarte que, bueno, pues a raíz de la muerte del pontífice, bueno, pues la Catedral Metropolitana comenzó a doblar las campanas en señal de duelo por el fallecimiento y, bueno, pues hecho que inició alrededor de las 3 de la mañana. También se tiene previsto que dentro de unos minutos de inicio una conferencia, de lo cual vamos a estar muy pendiente. Por supuesto, este es mi reporte. Buenos días. Gracias, mi querido Rodolfo Dorantes, con todo lo que está ocurriendo en estos momentos en la Catedral Metropolitana. Fíjate, yo quiero compartir con ustedes algo que escribió el propio Papa Francisco en esta que es la primera memoria de un papa que se ha escrito en la historia, escrita por su puño y letra, lo que él pensaba de su muerte y por qué no lo van a enterrar en el Vaticano. Se los voy a leer textual. Dice, una de las cosas también que lo distinguieron es que él nunca quiso estar en el apartamento pontificio, que está en el Palacio Pontificio, sino estaba en la habitación 201 de la casa de la residencia Santa Marta, que era un lugar en donde él podía convivir con la gente. Él bajaba al restaurante, bueno, al comedor, agarraba su charola y comía con la gente porque decía que era un asunto psiquiátrico si lo metían en un lugar en donde él estuviera solo. Pero él, precisamente refiriéndose a dice, estaré ahí, o sea, en el departamento 201, hasta que Dios quiera. Con mi muerte tengo una actitud muy pragmática. Lo mismo me pasa cuando alguien me habla de posibles riesgos de atentados. Cuando fallezca no me enterrarán en San Pedro, sino en Santa María la Mayor. El Vaticano es la casa de mi último servicio, no de la eternidad. Estaré en la habitación en la que ahora custodian los candelabros, cerca de esa reina de la paz que he pedido ayuda siempre y por la que me he hecho abrazar durante mi pontificado más de 100 veces. Me han confirmado que todo está preparado. El ritual de las exequias era demasiado ampuloso y se ha hablado ya con el maestro de ceremonias para aligerarlo. Nada de catafalco, ninguna ceremonia para el cierre del ataúd, con dignidad, pero como todo cristiano. Aunque sé que ya me ha concedido muchas, solo le he pedido una gracia más al Señor. Cuida de mí, que sea cuando quieras, pero tú lo sabes, me da bastante miedo el dolor físico, así que por favor no me hagan mucho daño. Estas modificaciones que hizo apenas el año pasado, noviembre del 2022. Exactamente, para estas celebraciones de las exequias de los papas, y que ahora él va a ser el primero que va a llevar a cabo estas modificaciones. No solamente no va a ser enterrado en 3 ataúdes, que como se hacía anteriormente, él solamente dijo, yo quiero que me entierren solamente en uno. No hay que utilizar 3 y va a ser un ataúd de zinc y de madera que va a estar expuesto pues ya para el próximo miércoles, porque también él hizo eso. Quería que estas
pues exequias fueran lo más corto posible, sí, porque generalmente eran muy, muy largas en el caso de otros papas. Siempre fue muy sencillo, ¿no? Desde el día uno sabíamos que algo así se podía avecinar. La verdad es que sí nos tomó por sorpresa la noticia la madrugada, durante la madrugada, porque ayer apenas, bueno, hacía unas horas lo habíamos visto, no muy bien porque seguía delicado de salud, pero lo habíamos visto aparecer públicamente, entonces sí nos tomó por sorpresa. Sí, literal trabajó hasta el último día de su vida. Apenas ayer se había reunido con el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, ahí en el Vaticano, y habían tenido una reunión medio áspera por las declaraciones que habían hecho el presidente de Estados Unidos junto con el vicepresidente acerca del conflicto de Medio Oriente, ¿no? Pero bueno. Y ahora los quiero invitar, vamos a conocer un poquito más de la vida del Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio, hoy conocido como el Papa Francisco, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Hijo de inmigrantes italianos, trabajó como técnico químico antes de sentir el llamado al sacerdocio. Fue ordenado sacerdote en 1969 y años después se convirtió en arzobispo de Buenos Aires. Con un estilo austero y sencillo, se ganó el cariño de su comunidad y la atención del mundo católico. En su juventud sufrió una infección grave y le extirparon parte de un pulmón. A pesar de ello, llevó una vida activa. Fue apasionado del fútbol y seguidor del Club San Lorenzo de Almagro, equipo del que es socio desde muy joven. El 13 de marzo del 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, fue elegido como el Papa número 266 de la historia, convirtiéndose en el primer pontífice latinoamericano y jesuita. Fue el primer sumo pontífice en llamarse Francisco. Eligió este nombre en honor a San Francisco de Asís, símbolo de humildad y defensor de los pobres. Su elección marcó el inicio de un papado enfocado en la inclusión, la reforma y la justicia social. Impulsó cambios en la Iglesia, promoviendo el diálogo interreligioso, la lucha contra el abuso y una mayor apertura a temas sociales. Pues ahí está parte de la vida del Papa Francisco. ¿Qué les parece si despedimos a nuestra querida Paola, que está precisamente en Italia, en vivo y en directo, y donde nos estará llevando a lo largo de esta semana todo lo que tiene que ver con las exequias del Papa Francisco? Mi querida Pau. Irán Hurtado, muchísimas gracias. Pues decirles que me encuentro ya al interior de esta catedral, la Catedral de Monopoli. He solicitado con muchísimo respeto la autorización para ingresar, para mostrarles cómo es que justamente junto al altar se ha colocado una fotografía del Papa Francisco, hasta la cual acuden pues muchos fieles a despedirlo, muchos fieles a orar frente a su imagen. Se ha convocado en este lugar también a una misa, como en prácticamente todas las iglesias italianas, y bueno, pues ha sido la manera en la que los fieles católicos han mostrado sí su cariño al Papa Francisco con esta posibilidad. Hay algunas filas aquí de personas que justamente pues van acudiendo para presentarse frente a la imagen del Papa y despedirlo de esta manera. Es el caso, insisto, de la Catedral de Monopoli. Esto es en la Puglia, en el sur de Italia, pero bueno, pues imágenes similares a lo largo de todo este país, en el que sí, las distintas plazas, las campanas de las iglesias, de las catedrales, pues han repicado, algunas de forma constante, otras, bueno, pues 88 veces por los 88 años del Papa, así que es la manera en que los italianos pues están despidiendo al Papa Francisco. Yo insisto, desde Monopoli y en camino a Roma para compartirles directamente desde el Vaticano los funerales, la despedida al Papa Francisco. Les reitero, su cuerpo será llevado hasta San Pedro este próximo miércoles y se abrirá la posibilidad de que las personas pues accedan, se acerquen para despedirlo. Y después, como bien mencionabas, Paco, él pidió no ser enterrado en San Pedro, será enterrado en la Basílica de Santa María Maggiore, allá en Roma. Así que todo eso se los compartiré desde allá, pero por lo pronto pues es así. Como en las distintas iglesias italianas despiden y honran al Papa Francisco en el día de su fallecimiento. Muchísimas gracias, Paola. Vamos a seguir muy, muy al pendiente en tu viaje, en tu recorrido, y más adelante regresamos contigo. Gracias.
Y bueno, apenas ayer, tras estar ausente en los ritos religiosos de Semana Santa, el Papa Francisco reapareció para la misa del Domingo de Resurrección. Todo esto en la Basílica de San Pedro, ahí en el Vaticano. Ofreció la tradicional bendición Urbi et Urbi. Después recorrió la Plaza de San Pedro a bordo de este papamóvil, de este vehículo muy característico, y saludó, así como lo estamos viendo, a los feligreses presentes. Incluso se detuvo para bendecir a algunos pequeños y pequeñas que estaban por ahí. Aunque no llevaba las cánulas nasales para recibir oxígeno, se le notaba que respiraba con dificultad para moverse también. Fue su última aparición pública. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Chiede il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Pues bueno, es importante también, yo creo, que el público sepa un poquito de qué es lo que sigue, ¿no? Porque el derecho canónico tiene rituales muy específicos para esto. Lo primero que se tiene que hacer, y ya se ha citado para las 8 de la noche, tiempo de Roma, es la certificación de la muerte del Papa por parte del cardenal Camarlengo, que es el cardenal Kevin Farrell. Anteriormente se hacía con un martillo de plata, se le daban 3, pues bueno, pequeños golpes, por supuesto, en la frente, llamando por el nombre de pila, que en este caso es Jorge Mario. Ahora ya nada más se hace simple y sencillamente diciendo: Jorge Mario, estás dormido. En el momento en que ya no contesta, se certifica esta muerte, y lo primero que se hace es destruir el anillo del pescador, que es el sello del papado, para que no haya ninguna falsificación de ningún documento. Este anillo, además de todo, es cuando el mismo Papa describe cómo fue su cónclave. La verdad es que es una cosa interesantísima, apasionante, y dice que él traía el anillo episcopal, el de cardenal, que ese ya se lo había metido en la bolsa, pero en el momento sacó su anillo de consagración, y ese fue el que se puso. Se lo quisieron cambiar, les dijo: no, este es el que quiero utilizar. Le ofrecieron también una cruz de oro, dijo: no, esta es la de alpaca, es también la de mi consagración, esa es la que quiero seguir utilizando. Le ofrecieron también en ese momento los famosos zapatos rojos que hace la Casa Prada, dijo: no, yo utilizo ortopédicos porque tengo el pie plano, ¿no? Entonces la verdad es que eso también de alguna forma lo significaba. Después de esto ya inicia todo lo de la declaratoria de sede vacante, y el cardenal más viejo es el que tiene ya que citar a los cardenales del mundo para empezar el cónclave ahí en el Vaticano. Y que se reúnen, tengan o no 80 años, sí. Y ya después ellos, los que tengan menores de 80 años, van a ser los que van a votar por el próximo representante de San Pedro, pues, en la tierra, y que será el líder de los 1.400 millones de católicos que hay en este momento. No es una tarea para nada fácil, ¿no? Para nada. Vamos ahora con nuestra corresponsal Marinelis de Tremamuno hasta Roma. Marinelis, te saludamos esta mañana. Muy buenos días. Lamentablemente hoy tuvimos que dar la noticia que se podía prever por todos los problemas de salud que tenía el Papa Francisco, pero que ninguno de nosotros quería dar. ¿Cuál es el ambiente que se vive en Roma en estos momentos, mi querida Marinelis? Sabemos que, pues, a pesar de que, pues, el Santo Padre había presentado problemas de salud, había estado internado más de 30 días allá en el hospital, pues apenas ayer lo habíamos visto en actos públicos. O sea, dentro de lo que cabe, sí es una muerte inesperada. Sí, justamente escuché anteriormente al colega Paco que hablaba de un poco ese carácter decidido, terco del Papa Francisco, y eso también lo vimos en sus últimos días, en donde los médicos del Hospital Gemelli le habían insistido que él tenía que estar 2 meses de reposo en Casa Santa Marta, sin contacto con otras personas. Tenía 88 años, sabemos de su fragilidad, no solamente su dificultad para respirar, que lo notamos ayer cuando hizo ese gran esfuerzo para hacer la fórmula de la bendición Urbit et Orbi, también existía el riesgo de que él pudiese contraer alguna otra infección. Él todavía estaba recibiendo tratamiento
tratamiento por esta neumonía doble que lo había obligado a estar hospitalizado. Sin embargo, él insistió en hacer algunas apariciones públicas. Fueron 5 en total. Luego de su dada de alta, lo vimos en 2 ocasiones en la Basílica de San Pedro, lo vimos en la cárcel Regina Coeli de Roma y lo vimos ayer en medio de la gente, que no solo en la logia de la Basílica Vaticana pudo dar esta bendición, sino que al final nos sorprendió a todos en medio de la plaza con este recorrido en su papamóvil. Nosotros en la sala de prensa no lo esperábamos, lo supimos cuando lo indicaron en las pantallas de la Plaza San Pedro, que dijeron que en breves minutos iba a salir el Papa a dar un saludo, y lo vimos allí con este papamóvil sin protección. Inicialmente, cuando vimos el mensaje en las pantallas, pensamos que a lo mejor iba a salir con el papamóvil cubierto, el que tiene unos vidrios transparentes para protegerlo, y él no, él insistió con este vehículo abierto. Él amaba estar en medio de las personas y lo vimos bastante demacrado. Sin embargo, él probablemente presentía que este iba a ser los últimos momentos que iba a vivir en medio de su feligresía y salió precisamente para dar ese último saludo. Expectativa es lo que tenemos ahora, lo que sigue, Marinelis, esperar entonces estos días y pues quién será el siguiente papa, sobre todo es lo que más se comenta entre todos. Y al momento no tenemos detalles sobre cómo se va a realizar estos ceremonias. Sin embargo, puedo comentarles que ya sabemos a través del portavoz de la sala de prensa que su cuerpo probablemente va a ser trasladado el miércoles en la mañana a la Basílica de San Pedro para que los feligreses puedan darle el último saludo. Todavía queda la expectativa de si va a poder ser expuesto o no el cuerpo, porque entiendo que el Papa Francisco quería evitar este tipo de ceremonias solemnes, quería algo más sencillo. Sin embargo, seguramente mañana en la mañana tendremos la información oficial y muy probablemente el destino final de sus restos sea la Basílica de Santa María la Mayor, un lugar para él muy importante, muy querida, porque allí se encuentra la Virgen de Salus Populi Romani, una virgen que él le tenía mucha devoción y que él visitaba luego de cada viaje. Incluso cuando salió del hospital, de esa hospitalización que ha sido la más larga de su pontificado, él fue a la basílica, rompió el protocolo y quiso entrar para dar un saludo a la Virgen. No pudo bajar del vehículo, pero dejó un ramo de flores manifestando su agradecimiento por esta devoción y por haberlo acompañado. Él ya había manifestado en otras entrevistas antes de su fallecimiento que él quería estar allí, en la Basílica Santa María la Mayor. Y bueno, esto sería algo inédito, el traslado del pontífice a este lugar fuera de la Ciudad del Vaticano, pues tradicionalmente los pontífices descansan en las grutas vaticanas. Muchísimas gracias, Marinelis. Vamos a estar muy al pendiente y muy en contacto contigo, si nos permites, para pues dar seguimiento. Seguro que sí. Feliz día. Gracias. Así es, y bueno, precisamente estas reacciones a lo largo del mundo tras la muerte del Papa. Donald Trump escribió en su red social Truth Social: descanse en paz el Papa Francisco, que Dios lo bendiga a él y a sus seres queridos. Ahí está el tweet, el mensaje, bueno, en Truth Social de Donald Trump, y también el expresidente estadounidense Joe Biden lo describió como un pastor amoroso, un maestro desafiante que se acercó a diferentes religiones, que instó a luchar por la paz y a proteger nuestro planeta de la crisis climática, abogó también por los que no tenían voz ni poder e hizo que todos se sintieran bienvenidos y vistos por la Iglesia. Y también, no solamente él, también el expresidente Barack Obama lamentó el fallecimiento del Papa Francisco, quien dijo fue un líder excepcional que nos inspiró a ser mejores personas con su humildad y sus gestos sencillos y profundos a la vez. Una pérdida que su esposa Michelle y él, llorando junto con todos los que en el mundo católicos y no católicos se sintieron fortalecidos e inspirados por el ejemplo del Papa Francisco.
Bueno, hay que recordar también que tuvo fuertes desencuentros con los gobernantes de su país, primero con Cristina Fernández de Kirchner, que cuando lo eligieron papa decían que siempre tenía cara de su país, pero que ya cuando era papa se reía con todo el mundo. Esto lo dice el propio papa, que no le cayó muy bien el comentario. Y también con Javier Milei tuvo fuertes desencuentros en materia política, pero escribió que con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de las diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Sí, es que cuando era candidato Javier Milei, como lo decías, lo llamó, primero lo tachó de comunista y después dijo que era el representante del mal en la tierra. Así señaló al Papa Francisco. Después dijo, pues no ha pasado nada porque ahora el Papa Francisco es el argentino más importante del mundo y pues de hecho dice que va a asistir a sus funerales. Sí, y Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, también lamentó la muerte de un gran hombre, así lo describió, como un gran hombre, un gran pastor, y de quien dijo tuvo el privilegio de disfrutar de su amistad, de sus consejos, sus enseñanzas, que no cesaron ni siquiera en los momentos de prueba y sufrimiento. Pedro Sánchez también, presidente del gobierno español, también lamentó el fallecimiento del Papa Francisco, su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables, destacando que dejó un legado profundo. Minutos después se informó que el gobierno decidió declarar 3 días de luto oficial por la muerte del Papa. Y Emmanuel Macron, el presidente de Francia, escribió desde Buenos Aires a Roma. El Papa Francisco quiso que la Iglesia lleve alegría y esperanza a los más pobres, que una a las personas entre sí y con la naturaleza, que esta esperanza se eleve continuamente más allá de él. Mi esposa y yo enviamos nuestros pensamientos a todos los católicos del mundo y al mundo doliente. Y sobre el fallecimiento del Papa Francisco, el arzobispo Carlos Aguiar Retes emitió una carta. En esta detalla que tuvo la gracia de conocerle de cerca al sumo pontífice y de compartir momentos de comunión, de discernimiento pastoral. Señaló que durante su pontificado el Papa Francisco nos enseñó, dijo, a caminar como iglesia sinodal, a cuidar de la casa común y a no olvidar nunca a los más pequeños y a los más vulnerables. Finalmente aprovechó para convocar a los fieles, comunidades religiosas y sacerdotes a participar en la celebración de la Eucaristía que se llevará a cabo en la insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe a las 12 horas. Pues hacemos una pausa y continuamos con más con esta cobertura especial sobre la muerte del Papa Francisco. No se vaya, regresamos aquí a Imagen Televisión. Pero bueno, esto ya lo platicábamos hace unos momentos. Tras la muerte del Papa se lleva a cabo el proceso conocido como cónclave, término que proviene del latín cum clave, que significa bajo llave, con el que se elegirá a su sucesor. Cuando el Papa en turno muere o renuncia, se lleva a cabo el proceso de cónclave. Esta palabra proviene del latín cum clave, que significa con llave. Esto hace referencia al hecho de que los cardenales se encierran bajo llave durante la elección. El cónclave es una tradición arraigada en la historia de la Iglesia Católica que ha evolucionado a lo largo de los siglos para garantizar la elección de un nuevo papa de manera justa y transparente. Esta reunión se realiza 2 semanas después de la salida del último papa dentro de la Capilla Sixtina de la Ciudad del Vaticano. Participan todos los miembros del Colegio Cardenalicio menores de 80 años, quienes tienen derecho a votar por quién será el próximo pontífice. Ellos juran mantener el secreto absoluto sobre todo lo que ocurre durante el proceso. Se realizan votaciones en secreto, máximo 4 diarias, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Para ser elegido papa, el candidato debe obtener una mayoría de 2/3 de los votos. Si no se alcanza la mayoría, se repiten las votaciones, y si van 3 días de votaciones y aún no hay elegido, los miembros se toman un día entero para descansar y orar. Cuando un candidato obtiene la mayoría requerida, se le pregunta si acepta la elección. Si consiente, escoge el nombre del papa que llevará. Afuera, los fieles pueden tener una pista de lo que ocurra adentro. Tras quemar la papeleta de votaciones, si de la chimenea de la Capilla Sixtina emana humo negro, quiere decir que aún no se ha elegido un nuevo papa. Pero si sale humo blanco, significa que se ha elegido al nuevo papa.
El cardenal decano anuncia la elección al mundo con la famosa frase Habemus Papam, es decir, tenemos papa. El nuevo pontífice aparece en el balcón de la Basílica de San Pedro para dar su primera bendición, Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Ahí también comienza a asumir sus responsabilidades como obispo de Roma y líder de la Iglesia Católica. Esto incluye la toma de posesión solemne de la Catedral de Roma, la planificación de su agenda y la designación de sus colaboradores. Luego se realizan misas y ceremonias para celebrar el inicio del pontificado, dando inicio a su periodo de liderazgo. Boni Moctezuma, imagen. Pues efectivamente, el mundo estará con los ojos en el Vaticano para ver cuándo de esa chimenea salga este humo blanco que anuncie al próximo Papa, que es el representante de la Iglesia de Cristo en la Tierra y el representante de San Pedro. Pero bueno, vámonos con mi querido Rodolfo Dorantes hasta la Catedral de la Ciudad de México, donde ya hubo conferencia de prensa hace unos minutos y tenemos pues lo que dijeron las autoridades eclesiásticas al respecto de la muerte del Papa. Rodolfo, vamos contigo. Buenos días. Gracias, Iram, qué gusto saludarte. Muy buenos días, efectivamente. Y bueno, pues en esta conferencia estuvo el padre José Antonio Carballo, rector ideal, quien pues básicamente ha mencionado que se realizarán 3 misas. En esta breve conferencia mencionó que será a las 9:30, a las 12 y a las 13 horas. También estuvo el campanero de esta catedral metropolitana. Nos comentabas precisamente que se realizó el toque de campanas en señal de duelos. Platícanos rápidamente qué fue lo que realizaste. Correcto, en punto de las 3 de la mañana con 4 minutos comencé a hacer sonar la campana mayor de la catedral. Es la campana más grande del continente, anunciando la sede vacante, esta primera etapa que se realiza tras el fallecimiento de un pontífice. Se anuncia la sede vacante y por ser un pontífice se hacen 100 campanadas muy espaciadas, que el sonido de cada campanada se disipe por completo y enseguida se hace la siguiente campanada. 100 tañidos, 100 campanadas para un pontífice. Terminé a las 4 de la mañana con 18 minutos. Posteriormente, en la otra torre de la catedral, en la Torre Oriente, se hace este toque que se llama doble de campanas. No es un repique anuncia fiesta, en este caso es un doble que anuncia precisamente este luto que está viviendo la Iglesia a partir del día de hoy, desde que nos hemos enterado del fallecimiento del Papa. Has hecho diferentes dobles de campanas. ¿Cuál será el último que realizarás? Habitualmente el doble de campanas se hace el 2 de noviembre. Para las misas, para el laudes, para todos los oficios que se hacen cotidianamente en la catedral, el 2 de noviembre se hace este toque de doble de campanas por ser precisamente el Día de Muertos. Cuando este toque se hace fuera de este día es porque alguien importante del cabildo, por ejemplo, Dios no lo quiere, el cardenal, o en este caso el Papa, ha fallecido, es cuando amerita que las campanas de la Catedral Metropolitana toquen a luto, toquen en doble de campana. Repíteme tu nombre, por favor. Yo soy Ernesto Román Pérez Fuentes, soy el campanero mayor de la Catedral de México. Te agradezco mucho y bueno, pues quiero comentarte que en esta conferencia, bueno, pues se han presentado algunos objetos que utilizó el Santo Padre en su visita aquí a México, como el solidolio y también esta moneda que fue acuñada con el rostro del Papa Francisco. Rodolfo, pues estaremos muy al pendiente de toda esta situación, de todo lo que acontezca en la Catedral Metropolitana, porque seguramente habrá muchas actividades programadas en torno a la muerte del Santo Padre. Gracias, Rodolfo. Estamos pendientes, muy buen día. Por lo pronto a las 9:30 entonces hay una celebración eucarística ahorita. Y miren, el sitio web oficial de la Santa Sede informó que según lo previsto por el Ordo Exequiarum Romani Pontifis esta tarde, de lunes 21 de abril a las 20 horas, su eminencia reverendísima, el cardenal Kevin Joseph Farrell Camarlengo de la Santa Iglesia Romana, va a presidir el rito de certificación de la muerte. Ahorita lo platicaba un poco Paco, cómo es este rito, y también
también la colocación del cuerpo del Papa Francisco en el ataúd, por lo que están invitando a participar en el rito que se llevará a cabo a las 19:45, 19 horas con 45 minutos, hora local, en la capilla de Domus Sanctae Marthae, al pues eminentísimo decano del Colegio Cardenalicio, a los familiares del Papa, al director y al vicerrector de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano. Por supuesto que aquí le vamos a estar reportando todo lo que acontece. Y en febrero de 2016 el Papa visitó México, recorrió la Ciudad de México, estuvo también en el Estado de México, en Chiapas, en Michoacán y en Chihuahua. En una Latinoamérica convulsa. La ceremonia, que se llevó a cabo en la plataforma del entonces hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue en un ánimo de fiesta desbordada, con la asistencia de colegios católicos, familias e integrantes de la iglesia. La participación del mariachi, que por cierto le puso un sombrero de charro al Santo Padre. Bailes regionales y los cánticos de al menos 2,000 invitados que lograron que un sorprendido papa se regresara para brindar la bendición a las familias ahí reunidas. La visita histórica además, porque fue la primera en 24 años de relaciones diplomáticas que al jefe del Estado Vaticano se le recibió de manera oficial en la sede del Poder Ejecutivo de nuestro país, Palacio Nacional. Frente a 1,500 invitados, Francisco, en ese momento de 79 años de edad, pidió a las entonces autoridades y políticos ser ejemplo frente a la población joven del país. La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. En este momento, Miguel Ángel Mancera le está haciendo entrega oficial. Ahí están las llaves de la ciudad. Ahorita Banco Multiva presenta. Y vamos a ver cómo amaneció el dólar este lunes, inicio de semana. Se cotiza en 19 pesos con 61 centavos por unidad. Banco Multiva presentó. Pues ahí está eso que tiene que ver con la visita del Papa. Hacemos una pausa y vamos a la pausa comercial y regresamos en esta cobertura especial. Mientras tanto, oigan, toda la mañana hemos estado hablando de la muerte del Papa Francisco. Lamentablemente, pues la Santa Sede confirmó precisamente el deceso del Santo Padre la madrugada de hoy. A través de un comunicado, murió en su residencia de la Casa Santa Marta a las 7:35 de la mañana, hora del Vaticano, 11:35 de la noche de ayer en el centro de nuestro país. En el mensaje que detalla que el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre, dedicó toda su vida al servicio del Señor y de la Iglesia. El cardenal Kevin Joseph Farrell escribió: toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad y amor universal, específicamente en favor de los más pobres y marginados. Hace unos minutos, el Vaticano también informó que el cuerpo del Papa podría ser trasladado el miércoles a la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan presentar sus respetos y así despedirse del Santo Padre. Y es algo que está todavía pendiente porque
porque ahorita nos decía Marinelli Stremamuno, nuestra corresponsal allá, que están a la expectativa todavía, claro, ¿no? Estas horas son clave y ya más adelante, porque el Papa pues tomó una serie de decisiones encaminadas a llevar un rumbo distinto cuando sucediera esto precisamente, ¿no? Entonces ya veremos en las próximas horas, son clave y aquí vamos a estar muy al pendiente. Y mire, el mismo cardenal Kevin Farrell hizo el anuncio sobre la muerte del Papa momentos después. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Y bueno, al respecto de todo esto, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum narró detalles sobre su encuentro con el Papa Francisco en febrero del 2024 en Santa Marta, cuando era candidata a la presidencia. En aquella ocasión, Sheinbaum le obsequió personalmente al Papa artesanías huicholes, acompañada por los empresarios tamaulipecos. Héctor y Mauricio Sulaimán, amigos cercanos de la mandataria, así como Adrián Paralois, quien fuera el orfebre personal del Papa. Fue un encuentro muy emotivo. Fui invitada por los hermanos Sulaimán. Ellos tenían una cercanía muy grande con el Papa Francisco en su departamento, ubicado ahí en el Vaticano. Un departamento muy modesto, muy sencillo. Había ido la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, un día antes. A ella no la recibió en su casa, por cierto. En la parte de abajo fue recibida. Ya estamos de vuelta con más aquí en Imagen Televisión, en esta cobertura especial que hemos estado realizando desde muy temprano con nuestro compañero Paco Sea hasta estos momentos, debido a la muerte del Santo Padre, el Papa Francisco. Vamos directamente con imágenes en vivo y en directo desde la Basílica de San Pedro. Allá en el Vaticano, cientos de personas ya se congregan tras la muerte del Papa Francisco. Ya les informábamos que el sumo pontífice será velado en su residencia de Santa Marta, pero se espera que sea trasladado a la Basílica de San Pedro el próximo miércoles para que sea despedido por todos los fieles católicos. Es información que estaremos atentos para que se confirme. Claro que sí. Por lo pronto, mi querido Irán, vamos de nuevo con José Antonio García. Mi querido José Antonio está en la Basílica de Guadalupe. Te saludamos. Buen día, Pepe Toño. Así es, continuamos recorriendo aquí la zona del atrio, donde pues minuto a minuto se están congregando personas que bueno pues vienen a realizar alguna oración, que están pues elevando alguna plegaria por el eterno descanso del Papa Francisco. Y bueno pues hasta el momento no se ha modificado esta situación en torno a la misa que se va a realizar aquí en este lugar a las 12 del día. Está programada por parte de la Arquidiócesis de México esta misa solemne para pues agradecer a Dios por pues todo lo que nos dio el Papa Francisco, y también bueno pues para pedir por su eterno descanso. Así es que, como vemos, está llegando gente aquí ya a la Basílica para pues estar presente en esta misa a las 12 del día. Muy bien. Por lo pronto, el reporte que tenemos, regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias. Seguramente ya en el espacio de las 2 ahí les vamos a estar platicando de esto. Es correcto. Y mientras tanto, vámonos ahora hasta Italia con Paola Rojas, que está pues precisamente allá y tiene esta información. Vamos contigo, Paola. Irán, me despido de ustedes desde el sur italiano en trayecto ya hacia Roma para compartirles dentro de unas horas toda la información directamente desde Ciudad del Vaticano de la muerte del Papa Francisco. Serán varios días de funerales, les mencionaba ya, sus restos bueno pues serán llevados a San Pedro y finalmente reposarán en la Basílica de Santa María Maggiore.
Yo me encamino ya pues hacia Roma para enlazarme en los diferentes espacios informativos de Imagen Televisión desde Ciudad del Vaticano con toda la información luego de la muerte del Papa Francisco. Compañeros, gracias por seguir esta transmisión. Adelantarles que, bueno, pues se vislumbran, lo mencionan ya algunos medios italianos, que será un cónclave complejo por la situación al interior de la Iglesia Católica, donde ha habido tensiones en los meses y años recientes, y además, bueno, pues por todo el contexto global también complejo. Se espera que sea un cónclave pues que tome varios días para poder tener finalmente la designación de un nuevo Papa, pero por lo pronto la atención toda está puesta en la despedida del Papa Francisco. Un papa muy querido, el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita, un papa que siempre pues buscó apoyar a los más desfavorecidos, que fue conciliador, que habló con los grandes líderes del mundo y que buscó acercar a la Iglesia Católica pues a aquellos que por distintas razones dejaban de sentirse identificados con esta Iglesia. Así que los saludo muy pronto ya desde Roma con todos los pormenores, y por lo pronto les agradezco mucho que me hayan acompañado hasta Italia con esta transmisión especial por la muerte de Jorge Mario Bergoglio, por la muerte del Papa Francisco. Gracias, mi querida Paola. Estaremos muy al pendiente de toda la información que nos tenga. A las 2 la buscaremos para que nos dé más información desde allá. Es correcto. Y como bien lo decía, fiel a sus raíces jesuitas, algo que llamaba mucho la atención es que el Papa Francisco, por ejemplo, se rehusó a usar esta cruz de oro. De oro. Entonces, él usaba una de madera y si acaso quizá una de plata. Congruente, ¿no? Muy congruente. El Papa de los pobres. Es correcto. Mi querida Cristal, pues ya hemos terminado esta cobertura.